Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de este curso donde vamos a profundizar en el estudio de la Torá, en el estudio del Zohar y vamos a ir de a poco desde el inicio, desde el Bereshit. Bueno, pues antes de comenzar nuestra nuestra clase el día de hoy, vamos a hacer una pequeña meditación y esto para que pues nos desconectemos de todo lo que andamos haciendo, de dónde venimos, de las energías con las que nos conectamos a lo largo del día. Vamos a hacer esta pequeña meditación que nos va a ayudar a integrarnos para que podamos conectar con la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, pues muy bien. Vamos a cerrar un momentito nuestros ojos, cerramos nuestros ojos, respiramos lento y profundo, inhalamos luz, exhalamos luz, respiramos, inhalamos y exhalamos. Vamos a respirar, inhalamos y exhalamos. Muy bien, vamos a poner nuestra atención en nuestros pies, en nuestros tobillos, pantorrillas, rodillas, piernas, pelvis, abdomen, pecho, hombros, brazos, cuello, cabeza. Respiramos. Visualizamos enfrente de nosotros toda la pared que está frente a nosotros tapizada de rosas de color rosa. Observamos toda la pared frente a nosotros tapizada de rosas de color rosa. Respiramos, inhalamos profundo, exhalamos profundo. Percibimos el aroma rosa, sentimos la textura de esas rosas, vemos el color rosa. Mientras observamos esto, repetimos Ana Bejoach, Gedulat Yeminja, Tatir Tserura. Nos conectamos con el nivel semilla de la creación, conectamos con la luz desde el nivel semilla. Respiramos, inhalamos profundo, exhalamos profundo. Muy bien, vamos a visualizar detrás de nosotros toda la pared tapizada de rosas de color rosa. Inhalamos luz, exhalamos luz. Respiramos, inhalamos luz y exhalamos luz. Mientras repetimos Kabel Rinat, Amja Sahbenu Tarenu Nora. Eliminamos las dudas, eliminamos los miedos, eliminamos todos los pensamientos que nos limitan. Respiramos, inhalamos profundo y exhalamos profundo. Muy bien, ahora vamos a visualizar la pared del lado derecho en donde estamos. Ponemos nuestra atención en la pared, la vemos tapizada de rosas de color rosa, percibimos su aroma, sentimos la textura y repetimos Naag Gibor Dorshei Yehudja Kebabat Shamrem. Sentimos un profundo deseo de iluminar a los demás. Reconocemos que todo el sustento viene de la luz y que la luz está dentro de nosotros. Pedimos sustento para esta clase del día de hoy. Muy bien, ahora vamos a visualizar el lado izquierdo de la habitación en donde estamos, tapizada de rosas de color rosa. Vemos el color rosa. Percibimos el aroma de las rosas, sentimos la textura de las rosas y repetimos Barhem Tarem Rahameisit Kateja Tamid Gamlem. Activamos el poder de la constancia y de la perseverancia. Somos constantes y perseverantes. Visualizamos ahora el techo de la habitación en donde estamos, tapizada de rosas de color rosa. Vemos el color rosa, sentimos la textura de las rosas, percibimos el aroma de las rosas y repetimos Hasin Kadosh Berok Tubhan Eladateja. Reconocemos la inteligencia ardiente
Despertamos la luz del Espíritu Santo, pedimos que se manifieste en este momento la luz del Espíritu Santo. Muy bien, ahora visualizamos todo el piso tapizado de rosas de color rosa. Observamos el piso tapizado de rosas de color rosa. Percibimos el aroma, sentimos la textura de las rosas debajo de nuestros pies. Mientras repetimos Yahid Ge Leamha Pene Sochrei Kedushkateja. Sentimos un profundo deseo de iluminar a los demás, difundiendo la sabiduría encontramos la paz y la tranquilidad. Respiramos, inhalamos profundo y exhalamos profundo. Muy bien, ahora vamos a visualizar en nuestro corazón un símbolo del infinito de luz. Vemos el infinito de luz azul, blanca en nuestro corazón y vemos cómo nuestro corazón se conecta al planeta Tierra y a todas las personas con este símbolo del infinito y vemos cómo todos nuestros corazones se enlazan como uno solo mientras repetimos Shabbateinu Kabel Ushmat Zakateinu Yodea Talmud. Obtenemos el poder de la renovación y de la restauración. Respiramos, inhalamos profundo, exhalamos profundo. Nos sentimos conectados a la unidad. Repetimos juntos, Señor, te pedimos que nos reveles qué está pasando. ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es el propósito de esto que está sucediendo? Permítenos conectar nuestros corazones como uno solo y revelar a Cristo en el mundo. Revela tu divina sabiduría y permítenos entender cuál es tu divina voluntad. Que no quede duda en nosotros de lo que necesitas que comprendamos. Te suplicamos manifiestes tu divina misericordia y elimines cualquier juicio pasado, presente o futuro. Permite que veamos exactamente en dónde debemos hacer cambios, danos la motivación y la voluntad para realizarlos. Permite que sea removida cualquier carencia que en este momento esté afectando la vida de cualquiera de mis hermanos. Revélate en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en la salud o en cualquier área que se necesite. Respiramos, inhalamos profundo y exhalamos profundo. Respiramos, inhalamos luz, exhalamos luz. Muy bien, en este momento, si alguno de ustedes quiere hacer alguna petición, tiene alguna necesidad en específico, pues las puede expresar. Respiramos, inhalamos profundo. Exhalamos profundo. Vamos a mover nuestros pies, nuestras piernas. Movemos nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestro cuello. Respiramos, inhalamos profundo y exhalamos profundo. Inhalamos luz y exhalamos luz. Muy bien, pues vamos a comenzar. Poco a poquito vamos a abrir nuestros ojos. Comenzamos nuestra clase el día de hoy. Voy a comenzar leyendo directo el texto desde la Torá. Recordemos que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Y el primero de ellos es el libro de Bereshit, o el que pues hemos traducido como Génesis, pero en realidad pues vamos a entender que Bereshit tiene otro fondo. Vamos a leer directamente desde el Bereshit. Dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim bet aretz. Be'aretz hayeta tohu babohu behoshech al pene teom beruach Elohim merajef al pene jamaim. Vayomer Elohim
yehior beihior. Vayar Elohim et haor kitov, vaidabel Elohim ben haor uben ahoshech. Vaigra Elohim laor yom belahoshech kara laila. Vaihi erev, vaihi boker yom echad. Y dice, en el principio creó Dios a el cielo y a la tierra. Fíjense cómo cuando nosotros estamos pues de alguna manera conectando directamente con la escritura desde la Torá, la traducción varía mucho con respecto a las traducciones que tenemos. Voy a comparar la traducción de directo desde la Torá con una Biblia que es una traducción supuestamente de lo más fiel del arameo al español, que se llama Peshita. Esta Biblia Peshita pues la consigues en una librería cristiana. Y el libro que estoy leyendo es un Humash, lo consigues directamente en una librería judía. Bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, con respecto a la traducción directa que tenemos del Humash, dice, en el principio creó Dios a el cielo y a la tierra. Y aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Torá dice, a el cielo y a la tierra. Esas pequeñas diferencias en las traducciones cambian completamente el contexto de lo que quiere decir la Torá. Dice, al principio cuando dice Bereshit bara Elohim, las letras Emet están semi-invertidas, en tanto que al final concluye el relato de la creación, las últimas letras de las palabras finales bara Elohim lasot forman el vocablo Emet en perfecto orden. Entonces las primeras letras de la Torá, si las vemos invertidas, nos van a construir la palabra Emet, que quiere decir verdad. De ahí que pues entendemos que la Torá es verdad, ¿vale? Lo que vemos, lo que leemos en la Torá, con lo que conectamos en la Torá es verdad. Dice, de acuerdo a la gramática hebrea, el agregado a la preposición et antes de el cielo y la tierra expresa un concepto fundamental sobre el proceso de la creación. Indica que Dios creó desde el primer instante el universo y a todo su contenido, es decir, el cielo y todo el cosmos, y la tierra y todo lo que hay en ella. Solo que este macrocosmos se hallaba aún en un estado amorfo y caótico, tal como sucede con la gestación de un feto. A esto se refiere cuando dice, y la tierra estaba en caos. Cuando los restantes días Dios continuó el proceso de la creación, ordenando y ubicando cada cosa en su lugar. Esta interpretación esclarece la posición de la Torá con respecto a las teorías científicas sobre la evolución del universo. Y bueno, pues cuando dice en el cielo y en la tierra, significa que Dios creó todo desde el inicio, que ya en este momento ya existe todo de manera potencial. En este momento ya existes tú como potencialidad, en este momento ya existimos todos nosotros como una potencialidad. En este instante ya existe todo en lo que te puedes convertir, pero en nivel semilla. En este momento ya existe, en el momento de que una pareja se conoce, por ejemplo, pues ya existe como potencial lo que puede pasar con esa pareja, ¿no? O sea, desde el instante que una pareja se conoce, desde el instante que una persona se une a otra persona, en ese momento ya existe a nivel semilla todo el potencial de esa relación, por ejemplo, ¿no? En el momento en el que nosotros conectamos con la sabiduría de la Kabbalah, pues ya existe como potencial todo el efecto que podemos tener. En el momento en el que nosotros conectamos con el dinero, pues ya existe todo el potencial de todo el dinero que podemos llegar a manejar. Todo ya existe en un estado potencial, ya existe
todas las situaciones que nos van a ir pasando durante nuestra vida en un estado potencial. Ya existen las posibilidades para poder lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Ya existen las posibilidades y ya existe el camino que vamos a recorrer para poder ejecutar pues el destino o el propósito de la luz en nuestra vida. Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces no nos damos cuenta que ya existe este potencial es porque nos cuesta mucho trabajo entender que lo que estamos haciendo en este momento o lo que hagamos en este momento no va a controlar de ninguna forma las cosas que ya están decretadas para nosotros o lo que ya está destinado para nosotros. Entonces, las cosas que nos están sucediendo en este momento ya tienen una función en nuestra vida, tienen un propósito, hay una razón por la cual están pasando, y esta razón es el hecho de que ya está todo hecho, ya está todo a nivel potencial, ya Dios ya creó todo el universo. Entonces no tengo que tratar de buscar nada nuevo, de tratar de generar alguna cosa diferente a lo que ya hay, sino ya más bien necesitamos entender que todo ya existe como algo potencial, ya existe como una situación en la que ya se terminó, ya está todo terminado. Cuando nosotros por eso conectamos a la Torá, o cuando vamos a conectar a la Torá, necesitamos entender que ya la Torá es la culminación, ya está todo hecho dentro de la Torá. Nosotros necesitamos conectar con esa energía. Por eso cuando tenemos un problema, por ejemplo, económico, tenemos un problema, por ejemplo, de pareja, o tenemos un problema, por ejemplo, de cualquier índole, significa que nos desconectamos de la Torá, porque en la Torá está todo de forma potencial. Y de la misma manera, cuando conectamos al Zohar, a la Torá, pues nosotros de alguna manera estamos desconectándonos o desenchufándonos de este caos que aparentemente vivimos, ¿no? O sea, significa que cuando vamos adentro de nosotros estamos vinculándonos a la Torá y estamos vinculándonos en un nivel en el que ya todo está hecho y ya todo está dicho. Entonces no necesitamos actuar como si ya todo lo supiéramos, o no necesitamos actuar como si ya todas las cosas ya supiéramos qué es lo que nos va a pasar, ¿no? No necesitamos actuar con desesperanza, por ejemplo, ¿no? O no necesitamos actuar de una manera impulsiva pensando que podemos resolver alguna situación que se nos esté presentando. O sea, las situaciones que se nos están presentando y las cosas que están pasando ya están de alguna manera determinadas. Ya está determinado que te enamoraras de una persona, ya está determinado que encontraras a alguien, que te sucediera algo. Todo eso ya está determinado. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar lo que está determinado. De la manera en la que tú reacciones ante las cosas que están pasando puede modificar el futuro, pero finalmente ese futuro también estará ya determinado por el Creador, ¿vale? Por eso dice Bereshit, la palabra Bereshit significa que la Torah comienza con la letra Bet y no con la letra Aleph. Recordemos que la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. La letra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo y la Torah empieza con una Bet. ¿Por qué es la primera? Por varias razones, aquí algunas. Primero, para enseñarnos que antes de incursionar en el estudio y el análisis de la Torah es preciso aprender bien la letra Aleph, que es la inicial de la palabra emuná. La palabra emuná significa fe. Entonces, una persona que no tiene fe es una persona que no puede estudiar la Torah. Es una persona que no puede profundizar en el estudio de los secretos de la sabiduría, porque la persona no tiene fe. ¿Y qué es la fe? Entender lo que hablábamos hace un momento, entender que ya todo está hecho. Por eso cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, necesitamos entender que dentro de nosotros está esa conexión o esa posibilidad de conectar con esa fuente infinita que ya tiene toda la creación, y que de alguna manera nosotros podremos cambiar nuestra realidad a través incluso de la oración, a través del estudio, a través de la conciencia, si entendemos que todo es conciencia.
y que muchas veces no somos conscientes de lo que somos, de quiénes somos, de lo que tenemos, no somos conscientes de nuestro propósito en la tierra, no somos conscientes del 99% de las cosas que somos y de nuestro propósito en este mundo, no somos conscientes de ello. Por esa razón, al no ser consciente de esa parte, pues es que no tenemos esa emuná, y por esa razón la Torá no se nos ha revelado. Le damos gracias a Dios que en este momento Dios nos permita, con este curso, nos permita penetrar en los secretos de la Torá, porque de alguna manera significaría que nos está dando la oportunidad de empezar a tener una fe profunda, una fe verdadera. Por eso dice, sin la suficiente dosis de fe es imposible captar la Torá de manera cabal. Entonces, cuando una persona no tiene fe, pues la Kabbalah simplemente no puede revelarse en su vida, porque la Kabbalah se revela en la vida de alguien que ha pasado por ese proceso para empezar a tener fe. Entonces, significa que primero las personas a veces viven un proceso y después llega la Kabbalah, o a veces primero les llega la sabiduría de la Kabbalah y después viven el proceso, pero al final ese proceso es para determinar o para desarrollar la fe. La fe no es como solamente tener como esa esperanza de las cosas que queremos, ¿no? Sino la fe entendida desde la perspectiva de la sabiduría, que es la certeza absoluta de entender que ya todo en este momento está hecho, entender que todo está en un nivel metafísico ya como una posibilidad, y que si somos conscientes de ello y nos comportamos como tal, podemos atraer y manifestar todas esas bendiciones. Entonces todo está pasando dentro de nosotros, si se dan cuenta, y todo está ya terminado dentro de nosotros ya están las cosas. Por eso cuando nos desesperamos y dejamos de tener esa esperanza en Dios, pues estamos transgrediendo como este principio de que pues no entendemos que las cosas ya están hechas dentro de nosotros. Lo que necesito es de alguna manera conectar con esa posibilidad, con ese potencial, porque ya está hecho al final. Dice, la letra Bet tiene sus 3 lados externos cerrados, solo que el lado interno está abierto. Esto significa que para captar la Torá adecuadamente es necesario observarla desde adentro, porque desde afuera, es decir, sin comprometerse con sus valores y prácticas, sus preceptos, no podrá alcanzar a entenderse en su real mensaje. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá, necesitamos generar ciertos cambios o ciertas correcciones. El propósito de estudiar la Torá y la Kabbalah en general, es traer una corrección a nuestra vida, traer un cambio. Que lo que estudiemos nos proporcione la luz para hacer cambios pequeños. Cada vez que nosotros estudiemos, hagamos este compromiso interno para hacer cambios. Cuando nosotros nos cae un 20 de algo que a lo mejor nos está faltando o no estamos teniendo conciencia de ello, y hacemos un cambio, hacemos una transformación, hacemos una corrección a partir de lo que entendemos del estudio, en ese momento estamos conectando y completando la letra Aleph, que es la fe. Esa es la emuná. Por eso la letra Aleph tiene 4 lados abiertos al exterior, porque como quedó dicho, representa la Aleph la fe en Dios. Este valor es posible aprender que todos los ángulos, descubriendo y admirando pruebas y evidencias constantes de la existencia de Dios. Y conforme nosotros profundicemos en el estudio de la Kabbalah, profundicemos en el estudio de la Torá, vamos a tener pruebas de la existencia de Dios. La Torá es Dios. El Zohar, que es la Biblia de la Torá, que es la Biblia de la Kabbalah, es el alma de la misma Torá. Entonces, imagínate, la Torá es Dios, la Torá es el Eterno, y el Zohar es el alma del Eterno, es el alma de la Torá. Cuando nosotros estudiamos, estamos conectándonos con el Eterno, la Torá, y cuando estudiamos el Zohar, estamos estudiando con el alma del Eterno. ¿Qué significa? Que eso nos va a dar pruebas evidentes y constantes de la existencia de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente.
El objetivo de estudiar Kabbalah es hacer que la fe del hombre crezca y se haga grande. Entre más fe una persona tiene, pues la persona tiene acceso a más cosas, se van desarrollando virtudes y cualidades en la persona diferentes a lo que tiene en este momento. Va a recibir ciertos dones y virtudes y situaciones que son distintas a lo que en este momento pudiera lograr. Entonces, por eso dice, estudiar la Torah trae orden a una persona, pero de manera interna. O sea, la persona se va a hacer congruente, va a empezar a traer cambios, correcciones a su vida que le van a ir poniendo en afinidad poco a poco con la luz. Así que si una persona constantemente se compromete en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, pues la persona puede, a través de estos cambios y transformaciones personales, estas correcciones internas, pues conecta con el alma de la Torah, conecta con la misma Torah, o sea, conecta con Dios. Si te das cuenta, entonces la conexión es este estado de transformación constante, y una persona se desconecta de la luz cuando deja de hacer estos cambios. Por eso a veces nosotros necesitamos entender que necesitamos estudiar para poder cambiar y hacer correcciones dentro de nosotros, y esto es equivalente a estar conectados a la luz. Entonces, cuando una persona dice estoy conectada a la luz, es porque la persona está aprendiendo de Dios, recibiendo pruebas de su existencia y está haciendo cambios en su vida, porque la constante en nosotros como seres humanos debe ser el cambio. Cuando en una persona la constante en su vida es el cambio, entonces su conciencia siempre se está modificando y en su vida física va a haber cambios y movimiento. Pero cuando una persona se estanca en su vida es porque la persona dejó de hacer cambios. La Torah se revela en nosotros, en nuestra vida, para traernos cambios, para traernos situaciones diferentes. Pero no podemos traer una situación diferente a nuestra situación de familia, a nuestra situación de pareja, a nuestra situación económica, a nuestra salud incluso, si nosotros no hemos hecho estos cambios. Entonces no puedo simplemente querer una pastilla para sanar mi cuerpo si no he hecho el cambio de a lo mejor cambiar mi atención. He estado todo el tiempo en el enojo, en el tratar de controlar una situación, y como no he podido controlar la situación, pues entonces el enojo se está de alguna manera manifestando. Entonces, y cuando el enojo se está manifestando, por ejemplo, pues me está haciendo referencia que no tengo esa posibilidad de conectar con la luz, porque pues me estoy resistiendo al cambio. Nos resistimos a corregir cosas, nos resistimos a cambiar, nos resistimos a aceptar que una situación es de una forma o de otra forma, nos resistimos a entender que pues Dios tiene un plan, un propósito para nosotros y que necesitamos entenderlo. Por eso cuando leemos las tres primeras palabras de la Torah, que es Bereshit bara Elohim, dicen los sabios, si observamos las letras finales de estas palabras, veremos que conforman la palabra Emet. Entonces, Bereshit termina con una Taf, Bara termina con una Aleph, y Elohim termina con una Mem Sofit. Estas tres palabras, estas tres letras, Aleph, Mem, Taf, forman la palabra Emet, que significa verdad. Es un sello de credibilidad de que Dios imprimió en el inicio de su texto, señalando que la Torah es absolutamente veraz. Entonces, pero es verdad cuando es verdad para ti. Por eso cuando estudiamos la Torah, cuando estudiamos la Kabbalah, necesitamos hacer correcciones porque creemos que es verdad, porque sentimos que es verdad, y ahí es donde podemos conocer a Dios. En esos cambios, en esas correcciones. Si yo solamente estudio la Torah y la Kabbalah con el afán de tener más información, por ejemplo, pues sí voy a tener un poco más de intelecto, pero en realidad no, mi vida no va a ser veraz y no voy a conocer la dimensión oculta de la Torah, que es una dimensión interna, una dimensión del corazón. La sabiduría de la Kabbalah es el lenguaje del corazón, y no voy a poder entrar y establecerme en ese lenguaje porque no tengo acceso, porque me falta verdad, porque me falta entender que tengo que ser congruente internamente.
Por eso dice, ¿por qué esta certificación aparece en las últimas letras y no en las iniciales? Esto es para advertir y señalar que sólo después de estudiar la Torá con perseverancia y de aplicarla cabalmente en la práctica es cuando se puede llegar a comprobar de manera clara y evidente la verdad de la Torá. O sea, solamente cuando una persona realmente se compromete a estudiar y corregir, estudiar y corregir, estudiar y corregir, puede la persona decir la Torá es verdad. Cuando las personas nos cuesta trabajo creer que es verdad, en la Torá hay verdad, es porque no estamos realmente en un camino de transformación, sino estamos en un camino tal vez para aumentar nuestra capacidad mental, a lo mejor para saber más, a lo mejor para entender algunas cosas históricas, pero realmente cuando alguien lo hace para transformarse, para corregirse, esa persona entiende lo que la Torá quiere decirle. Entonces nos podemos acercar 20 personas a la Torá y a la Kabbalah y muy pocas personas van a entender lo que realmente significa. La persona que lo entiende es porque su vida la hace congruente a lo que está revelándose. Por eso hay un principio cabalístico que dice que Dios primero creó, fíjate, primero creó, luego, número 1, creó, número 2, luego iluminó, 3, luego compartió y finalmente corrigió. Entonces creó, iluminó, compartió y corrigió para hablar y revelar lo secreto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Torá, necesitamos acercarnos de manera cabalística, que es: necesito entregarme a un proceso de corrección y de transformación. Y ese es el objetivo o la meta o la base o la esencia de cómo nosotros debemos de acercarnos al texto. Cada vez que nosotros nos acerquemos a la Torá, pues nos tenemos que acercar con esta conciencia de transformación, porque si no lo hacemos desde esta conciencia de transformación auténtica, entonces no estamos trayendo realmente la luz de la Torá. Entonces, por esa razón, digo, o sea, tú puedes estar dentro del proceso del estudio y conoces cosas, conoces palabras, pero al no intentar verdaderamente hacer cambios y correcciones en tu vida, entonces no tienes una congruencia con la Torá. La Torá no se revela, no la entiendes adecuadamente, y a pesar de que intelectualmente como que lo recuerdas, lo tienes aquí la información, pero realmente no hay una verdad. No recibimos esa verdad. La Torá es verdad, pero podemos no recibirla porque no queremos hacer cambios, porque no queremos entender que vamos por un mal camino, porque no queremos entender que necesitamos hacer cambios ahora precisos. Entonces, como no queremos entender eso y nos cerramos a esos cambios, entonces entendemos la Torá de una manera deformada. Razón por la cual cuando se hicieron muchas traducciones del hebreo hacia los diferentes idiomas, hacia el griego y otros idiomas de la misma escritura, pues por eso hay como diferencias, porque en realidad se entiende de manera diferente, porque no hay una congruencia total con el libro. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que entonces existen dos creaciones. Una creación es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la otra creación es la creación del árbol de la vida. La creación del árbol de la vida es cuando no reaccionamos con el caos que podemos llegar a observar. La creación del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal es cuando dudamos de la existencia del Creador y tenemos ciertos bloqueos con respecto a nuestra conexión con el Creador. Entonces vamos a profundizar más en estos primeros renglones que leímos, que es: en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas.
Y dice, tal como lo explica el Zohar, hubo dos creaciones, dos versiones separadas del Génesis. La más profunda y auténtica fue la creación de la conciencia, un estado potencial inmaterial conocido como el reino del 99%. Entonces, hay una creación de Dios que es la conciencia pura, es conciencia. Detrás de todo el universo hay conciencia, detrás de este momento hay conciencia. La otra creación, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es el universo físico, conocido como el reino del 1%. El reino físico domina las vidas y la mayoría de las personas, pero debe colocarse en su perspectiva adecuada. No puedo pensar que lo que estoy haciendo o las cosas que me están pasando están todas mal, porque sería como solamente percibir el árbol del conocimiento del bien y del mal. Necesito entender que detrás de todo eso hay conciencia, les decía hace rato, hay una inteligencia que está detrás de todas las cosas que estamos haciendo. La conciencia es el tú y yo reales, es nuestro ser verdadero, es la conciencia. La pregunta es si en este momento somos conscientes de lo que necesitamos transformar y entendemos que todo dentro de nosotros es conciencia y que lo que tiene que corregir en la vida de alguien es la conciencia, es lo único que hay que transformar. Tanto la ciencia como la Kabbalah están de acuerdo en que la dimensión física de nuestra existencia es mucho menos importante, que incluso depende de nuestra existencia como energía y conciencia. Entonces es más importante la conciencia que lo físico. Cuando tenemos un bloqueo en lo físico, necesitamos ir a la conciencia y transformarlo. Venir al estudio, venir a la Kabbalah, venir al Zohar, es ir directo a la conciencia y transformar desde la conciencia nuestra realidad física. Cuanto más entendamos esto, más seremos capaces de colocar el mundo material en su perspectiva adecuada, como dependiente completamente de la conciencia. El estado de la conciencia de una persona es lo que dictamina su camino físico. Por eso dice aquí que el Génesis o el Bereshit es el estado embrionario fundamental que existía antes del pecado de Adán, en el cual todo se encontraba en un estado inmaculado de completitud, o sea, que ya se había creado todo, como lo dijimos hace un momento. Dios creó todo. En este momento ya está el Cristian potencial. En este momento ya está el tú potencial. El Cristian potencial, a lo mejor el que se va a convertir en en una persona erudita, esa persona ya existe aquí ahorita como potencialidad. La persona que va a convertirse en un empresario exitoso ya está como potencial en este momento. Por eso dice, ese día se conoce como día 1 de la creación, que es justamente lo que leímos el día de hoy. En lugar de día primero, el término primero sugiere más de uno, mientras la palabra uno implica unidad. Entonces, el día 1 de la creación representa la unidad. Todos pertenecemos a esa unidad, dependemos de esa fuente, estamos interconectados por esa fuente y la creación ya existe como una unidad. Entonces, si toda la creación existe como una unidad, todo lo que yo haga en mi vida me afecta a mí, te afecta a ti y nos afecta a todos. Toda la falta de conciencia que yo tenga en mi vida te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos. Aquí eliminamos el proceso de nuestra vida, el tiempo y el espacio son erradicados. Cuando completemos nuestra redención final, regresaremos a este estado de unidad y ya no requeriremos de los procesos que nos llevaron hasta ahí. El día 1 corresponde al día domingo, entonces cuando conectamos con el día domingo, en ese momento estamos conectando con la semilla, con la unidad y estamos conectando con el potencial, la potencialidad pura de la vida de una persona. A medida que abrimos nuestro corazón a este texto, a la Torá, a la Kabbalah, nuestras células y nuestra alma vuelven a un estado de unidad, mientras nos sumergimos en las puras y pristinas aguas celestiales que nos limpian de toda nuestra negatividad. Entonces, una persona debe acercarse a la Torá abierto a transformarse. Una persona debe acercarse a la Torá abierto a ser instruido. Muchas veces aparece el maestro de nuestra vida y no estamos abiertos realmente a escuchar lo que el maestro tiene que decir.
Y es una de las razones por las cuales a veces la sabiduría no nos transforma, no vemos esa magia, no vemos esos milagros. Porque hasta cierto punto veo las cosas no como una posibilidad de transformarme, no lo veo como algo que me puede llevar hacia volverme alguien mejor, a ser mejor todo el tiempo, ¿vale? Porque el tener cosas mejores involucra ser mejor, y la Torah es el manual de ser mejor, que nos va a ayudar a ser mejores. Nos va a ayudar a ser mejores en nuestras relaciones con los hijos, nos va a llevar a ser mejores en nuestras relaciones con la pareja, nos va a ayudar a ser mejores en nuestra relación con el dinero, nos va a ayudar a ser mejores en nuestra relación con todas las cosas y situaciones que se nos presenten. Por eso dice, a medida que abrimos nuestro corazón a este texto, nuestras células y nuestra alma vuelven a este estado de unión, mientras nos sumergimos a las puras y pristinas aguas celestiales que nos limpian de toda nuestra negatividad. La Bet grande, que es la letra con la que empieza la Torah, significa que la Bet da inicio a la palabra aramea braja, que significa bendición. El significado interno de la palabra bendición incluye el concepto de libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones. La bendición es nuestra retribución por las acciones de compartir y nuestra naturaleza proactiva. Entonces, cuando una persona comprende la Torah, la persona se dedica a ser una bendición para los demás. Decíamos que es un crecimiento del ser. La persona se dedica a compartir, se dedica a ser un mejor ser humano con sus hijos, a ser un mejor padre, a ser un mejor amigo, a ser un mejor hermano. Y como me dedico a que el ser se desarrolle, a que entonces la conciencia me ayuda de hecho me transforma completamente mi realidad física, porque mi atención cambia de lugar. Y entonces las retribuciones de mi nueva conciencia son las bendiciones que recibimos como personas. Cuando una persona está llena de bendiciones y está recibiendo bien milagros y bendiciones de todo tipo, es porque la persona se está dando cuenta que necesita transformar su ser y cambia y lo hace. Y es mejor ser humano, es mejor padre, es mejor amigo, es mejor hermano. Y en eso es donde recibe bendiciones. Por eso dice que cuando nos resistimos a nuestro egoísmo innato, nuestros deseos impulsados del ego, y elegimos no reaccionar ante el caos, atraemos bendiciones a nuestra vida. Entonces, la Torah es una fuente de energía que nos va a llenar de la luz que necesitamos para resistir el ego, para transformar el egoísmo. Porque todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida y el cómo actuamos en nuestra vida vienen fundamentadas e impulsadas desde nuestro ego. Pero cuando comprendemos lo que es la Torah, cuando comprendemos lo que es la Kabbalah, en realidad empezamos a jalar esta información desde la fuente y empiezo a ya no actuar desde lo que yo creo que tengo que hacer, sino actúo desde lo que la sabiduría dice que tiene que ser, y eso me va a permitir ser una persona llena de bendiciones. Porque al transformar mi ser, entonces el universo me retribuye estas bendiciones. Lo que vivimos las personas entonces no es un castigo directo del Creador. Lo que vivimos las personas es una retribución de nuestras acciones, de lo que somos, de nuestra conciencia. Todas las personas están recibiendo en este momento una retribución de su estado de conciencia en el que se encuentra cada quien. Por esa razón las personas debemos de elevar nuestro estado de conciencia. Dice Rabbi Yehudá, declaró en una carta que escribió que la única vasija para la bendición es la paz. Entonces, ¿qué es la paz? Cuando nosotros damos paz al mundo y dejamos de generarle caos a los demás, pues en ese momento tenemos vasija para recibir estas bendiciones, porque la bendición es la retribución de lo que nosotros damos. La pregunta es, ¿qué es lo que en este momento tú das en tu vida? ¿Qué le das en este momento a tu mamá? ¿Qué le das en este momento a tus hermanos? ¿Qué le das en este momento a tus hijos? ¿Qué le das en este momento a la gente a tu alrededor? ¿Qué le has dado hasta este momento? ¿Qué le has dado? En este 2022, ¿qué le diste a tu familia? ¿Qué le diste a tus hijos?
Si la respuesta a esa pregunta es ni siquiera sé lo que les compartí, solo actué como piloto automático, en efecto, el piloto automático lo conduce el ego, el Satán. El hombre se vuelve una vasija en las manos del Creador, ya que en Dios ambos lados y extremos están unificados. En el momento de la creación, todas las bendiciones de la luz estaban ocultas. Entonces, ¿por qué las bendiciones en el momento de la creación estaban ocultas? Porque aún no había una decisión proactiva del Creador de bendecir. Entonces, hasta que una persona no decide de manera proactiva el ser bendición para su familia, no recibe esa retribución. Tiene que ser una decisión proactiva. Tiene que ser una decisión que va en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es reactiva. Entonces, ser proactivo siempre es ir en contra de nosotros mismos, y estar lleno de bendiciones significa que estoy en un proceso de transformación constante, donde constantemente me esfuerzo para hacer bendición para otros, porque al final esta misma bendición que yo estoy siendo es lo que me va a retribuir. Esto es a lo que los sabios se refieren cuando dicen que Dios es un tesoro escondido y el mundo fue creado para que la luz pudiera ser encontrada. Entonces, Dios es un tesoro escondido significa que pues no está revelado, no es obvio, pero nosotros conocemos a Dios cuando nosotros somos proactivos en nuestra vida, cuando elegimos ser paz para otros, cuando elijo ser considerado para otros, cuando elijo ser amor para otros, cuando elijo hacer esas cosas que vienen alimentadas del estudio de la Torá, del estudio de la Kabbalah. Luego entonces, como retribuciones, que empiezo a recibir bendiciones. Pero si soy una persona que las decisiones las tomo basadas en lo que yo creo, en lo que yo pienso, razón por la cual el Satán dirige nuestra vida. La letra Vav empieza con cada una de las columnas del rollo de la Torá. Si leemos un rollo de la Torá, vamos a ver que la letra Vav está al principio de todas las columnas, excepto por 6 lugares donde se elige otra letra aramea de una palabra específica para representar la columna. Estas son las otras letras, son Bet, Yud, Hei, Shin, Mem, Vav, que representan las 6 dimensiones o sefirot del árbol de la vida, que son conocidas colectivamente en Kabbalah como Seir Anpin. Según el Zohar, en el momento de la creación, 6 de las 10 dimensiones o aspectos del árbol de la vida se contrajeron para fusionarse en una dimensión conocida como Seir Anpin, o el pequeño rostro. ¿Qué significa el pequeño rostro? Esto dejó 4 dimensiones que conforman nuestro mundo tridimensional, más la cuarta dimensión, que es el tiempo-espacio. El Zohar explica. Entonces, fíjense, nuestro mundo está constituido por 3 dimensiones. La cuarta dimensión es el espacio-tiempo. Por encima de esas 4 dimensiones está Seir Anpin. Seir Anpin representa el pequeño rostro o la conexión con el árbol de la vida. Cuando nosotros nos volvemos proactivos y nos volvemos seres dadores, cuando nosotros empezamos a transformar nuestra naturaleza egoísta, y esa es la clave, cuando nosotros transformamos nuestra naturaleza egoísta y empezamos a ayudar y a brindar luz a las demás personas, en ese momento que yo estoy haciendo realmente esa transformación de mi egoísmo, en ese momento estoy conectando a este mundo de Seir Anpin. Cuando yo conecto esta dimensión de Seir Anpin, en ese momento empiezan a aparecer las bendiciones que vienen de esa fuente, que son las cosas que nos pasan. ¿Vale? Y la dimensión del espacio-tiempo, pues es como el lugar en donde yo necesito ser esa luz, esta dimensión, este mundo, mi vida, las situaciones que se me presentan, tal y como se me presenten, sin tratar de controlar absolutamente nada,
sin tratar de ninguna manera de tratar de cambiar cosas o transgredir las leyes, ¿no? Por eso la bendición es la retribución del dar. Hombre o mujer lleno de bendiciones, es hombre o mujer que se ha dedicado a compartir y que como retribución ha recibido esta bendición. Toda la Torá es una bendición, o sea que cuando estudiamos la Torá es una retribución de lo que hemos dado. Por eso mantenerse cerca del estudio de la Kabbalah es una retribución del dar, significa que es una persona que se tiene que mantener en esta conciencia de compartir. Pero cuando a alguien le cuesta trabajo mantenerse en esa conciencia, pues es una persona que de alguna manera va a estar desconectado de la luz. Por eso dice, la forma de la letra Vav, estoy en el Zohar, en Bereshit. La forma de la letra Vav de Yud, Hei, Vav, Hei implica que el mundo superior, que es Serampín, inicia una extensión para brillar sobre este mundo inferior, que es Malhut. Esta extensión es afectada por 6 extremidades, a saber, las Sefirot, que son Gesed, Gibura, Tiferet, Netzach, Hod y Esod, que están totalmente interconectadas. Una Sefirá es la imagen de la siguiente, y cada una de las 6 extremidades brilla de forma similar a las demás. Por lo tanto, por medio de las emanaciones del Creador de bondad amorosa, Gesed, juicio, Gibura, belleza, Tiferet, eternidad, Netzach, esplendor, Hod, fundación, Yesod, Serampín, es nuestro canal para la luz de arriba. Entonces, conforme nosotros aprendamos a conectar con Gesed, Gibura, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, vamos a estar bajando bendiciones a nuestra vida. Ahora, ¿cómo voy a conectar con estas esferas del árbol de la vida? Muy fácil. Hay que estudiar la Torá para que nosotros en la Torá veamos cómo, por ejemplo, toda la vida de Abraham representa Gesed. Y cuando nosotros nos afinamos nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra película la afinamos con la vida de Abraham, pues en ese momento empezamos a conectar con Gesed y empezamos a tener afinidad con la esfera de Gesed. Cuando nosotros conocemos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, el Sadik, empezamos a conectar con toda el potencial del árbol de la vida. Empezamos esa es una corrección. Entonces, la Torah es un manual en el que a través de la vida de los patriarcas, una persona puede afinar su película y por esta afinidad se conecta con el árbol de la vida, comienza a ser una persona más dadora, empieza a ser bendición para otros, por lo tanto el mundo empieza a bendecirlo. Cuando una persona estudia Kabbalah, cuando una persona estudia la Torah, cuando una persona estudia el Zohar, se vuelve una bendición en este mundo y el mundo se vuelve bendición para esa persona que estudia. Esa es la razón, esa es la causa y la razón por la cual necesitamos dedicarnos al estudio de la Torah y al estudio de la Kabbalah, ¿vale? Y si nosotros vamos, por ejemplo, a nuestra Biblia y buscamos, vamos al libro de Juan, buscamos el libro de Juan 1.1, desde el 1, dice Juan 1.1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Cuando está hablando en esta porción, obviamente se está refiriendo a la figura de Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías. Cuando nos está diciendo la Biblia sobre la existencia del alma, de la luz que está encarnada en el Mesías, del eterno que está encarnado en el Mesías, así como el eterno es la Torah, el Yud Kei Vav Kei es la Torah, toda la Torah encarnó en Yeshua, en Jesús. Por eso dice, la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. O sea, cuando nosotros vemos la vida de Jesús,
estamos viendo la luz misma. Él es la luz misma. Entonces, vamos a estudiar la Torá, vamos a tomar los consejos que nos den los sabios, vamos a tomar toda esta energía del Eterno, que es el Yud Kei Vav Kei, pero vamos a ver también, analizar todo lo que dice Jesús, porque Él es la Torá viviente. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no le percibieron. ¿Por qué no percibimos a Jesús como la Torá? Ya lo hablamos hace rato. Porque nuestra intención no es verdadera de compartir, de amar. Cuando una persona no tiene la verdadera intención de cambiar su vida, entonces simplemente no puede comprender lo que le dice la luz, lo que la luz le revela. Es hasta que la persona realmente tiene una apertura a transformar, se acerca para transformar, que entonces el maestro aparece y el maestro le enseña. Esto que leí está en Juan 1, del versículo 1 al versículo 5. Juan 1, 5. Dice también: hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios, y este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Fíjense, para testificar acerca de la luz, o sea, Jesús es la luz, pero Él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz. Entonces, antes de Jesús, la Torá es la luz. Jesús es la luz encarnada. La Torá es Dios, Jesús es Dios encarnado, o sea, la Torá encarnó en Él. De Él emanan por eso todo el potencial, por eso resucitó y por eso todo puede ser posible con Jesús. Por eso cuando una persona lo busca y conecta con Él, puede romper todas las reglas, las leyes de la naturaleza. Porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque a veces los cabalistas, los judíos, no están abiertos a esta transformación. Porque cuando uno siente que uno tiene toda la razón y tiene todo el conocimiento y la sabiduría, uno deja de hacer cambios y transformaciones. Pero a los que no le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces podemos ser hijos de la Torá. Eso significa ser un hijo de Dios, ser un hijo de la Torá. Solo que cuando hablamos con Jesús es la Torá viviente. Por eso cuando una persona, Jesús le habla, pues la Torá es Dios hablándole, es la misma libro hablándole al hombre. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio acerca de él, exclamando dijo: este es aquel de quien yo decía, viene después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos nosotros gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, la ley es la Torá, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesús. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá, conocemos las leyes espirituales, conocemos la ley. Y cuando nosotros entendemos que la Torá encarnó en Jesús y que en Jesús podemos sintetizar como lo más importante la Torá, inclusive decía hace un momento, los parsuf o los rostros de las esferas del árbol de la vida son la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob. Ya entenderemos cuando leamos la vida de Abraham, vamos a ver cómo es que una persona tiene que ser misericordia con los demás, así como Abraham fue. O cuando veamos la vida de Isaac, cómo es que una persona debe de reírse de todas las cosas que le suceden y cómo debe ser alegre y cómo debe tomar los juicios y cómo debe transformarlos internamente. Cuando ve la vida de Moisés, cómo debemos ser ese profeta, esa guía, esa luz que dirige y que guía todo al pueblo de Israel. Cuando vemos la vida de cada uno de ellos, pues entonces estamos entendiendo cómo podemos vincularnos a esa dimensión de Serampín. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del árbol de la vida completo.
Por eso cuando leemos también los evangelios, estamos leyendo la Torá misma en diferentes aspectos y vista desde diferentes puntos. Entonces, y vamos a unificar ambas cosas. La Torá representa el hemisferio cerebral izquierdo, el evangelio representa el hemisferio cerebral derecho. Cuando estudiamos ambas cosas juntas, unificamos los hemisferios cerebrales y esto representa un estado de iluminación. Se activa la glándula pineal, pituitaria y todo el sistema glandular. Empieza a generar sustancias de abundancia, de alegría, de bendición. Pero esto es porque hemos entendido, en ese momento Dios nos permite entender que hay que transformar hay que acercarnos a la Torá con el deseo de transformar nuestra naturaleza. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre. Él así lo ha declarado. Y entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá, estamos conectando con el nombre Yud Hei Vav Hei. Cuando nosotros estudiamos, cuando leemos el Evangelio, estamos viendo cómo la Torá se mueve físicamente, cómo se movió en este mundo físico, cómo conectó todo el potencial para toda la humanidad en la persona de Jesús. Así que vamos a ir poco a poco, cada semana, estudiando y profundizando. En esta semana, toma los mensajes, así sean pequeñas cosas que se te queden, y haz pequeños cambios en tu vida cada semana, y vas a ver que Dios nos va a dar la gracia de poder seguir compartiendo esta fuente de energía. Verdaderamente es una bendición y nos debemos sentir bendecidos cuando Dios nos permite acercarnos a la Torá de esta manera. Entonces, acercarme a la Torá de esta manera es para poder realmente entender cuál es la función de Dios en nuestra vida, cuál es la función de Jesús y qué tan abiertos estamos nosotros para recibir este flujo de energía en nuestra vida, para que ese flujo de energía nos transforme y nos cambie. Y la primera cosa que tenemos que cambiar en nuestra mente es ver a Jesús desde otra perspectiva. O sea, no puede ser un sabio solamente, sino la Torá y el Zohar están encarnados en Él. Es la encarnación de toda la sabiduría. Entonces, lo que Jesús dice, lo que Jesús fluye, lo que Jesús emana, es la luz en este mundo físico. Así que, pues, no te pierdas nuestra próxima clase, y hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Cualquier pregunta o comentario que tengas, ponlo en el grupo que tenemos ahí que dice Bereshit. Ahí pon todos tus comentarios y ahí voy a tratar de retroalimentar para que todos sigamos estudiando. Que estés muy bien. Hasta la próxima.